Amigos de Cercano, nuevamente bienvenidos a esta emisión informativa más donde le brindaremos junto a todo nuestro equipo el acontecer a nivel internacional. A continuación con ustedes los titulares. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba abrir juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La Guardia Nacional debía proteger a migrantes en Nueva York, pero algunos agentes los explotaron sexualmente, según la demanda. Un potente nor'easter cubre de nieve la región, convirtiendo este día en el más nevado de Nueva York en 2 años. El FBI advierte sobre estafas románticas que predominan en la celebración de San Valentín. Finalmente, el Papa Francisco advierte de que la sociedad actual está llevando el mundo a límites peligrosos. A continuación, los detalles en su noticiero cercano. En una reñida votación, la Cámara de Representantes aprobó proceder con el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Además, activistas demandan a miembros de la Guardia Nacional y trabajadores humanitarios por agredir a mujeres y niños migrantes en Nueva York. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado abrir juicio político al secretario de Seguridad Nacional. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, votó por el estrecho margen de un voto a favor de acusar al principal funcionario fronterizo del presidente demócrata Joe Biden de políticas laxas que fomentaban la inmigración ilegal. Por una votación de 214 contra 213, la Cámara aprobó 2 artículos de juicio político acusando al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de no hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses, que según los republicanos provocaron flujos récord de migrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México y de hacer declaraciones falsas al Congreso. La decisión tuvo lugar una semana después de que una votación similar fracasó en la Cámara, en una derrota legislativa para el presidente Mike Johnson. El representante republicano Steve Scalise no estuvo presente en la votación, pero regresó a Washington esta semana, lo que implicó un voto crucial. Es muy poco probable, sin embargo, que el Senado de mayoría demócrata vote a favor de destituir a Mayorkas. Un número récord de inmigración ha cruzado ilegalmente la frontera desde México cuando Biden asumió el cargo en 2021 y el expresidente Donald Trump lo convirtió en un foco importante de su campaña contra Biden. Mayorkas ha dicho que no es responsable de la situación fronteriza y culpa de ello a un sistema de inmigración estadounidense fallido que el Congreso no ha podido arreglar. El número de inmigrantes arrestados cruzando ilegalmente la frontera sur cayó un 50% en enero, según un informe emitido recientemente. El fiscal general de Virginia pide a Kamala Harris inhabilitar a Joe Biden como presidente. El republicano Patrick Morrisey, fiscal general de Virginia Occidental, solicitó a la vicepresidenta Kamala Harris que ponga en marcha la enmienda 25 de la Constitución para inhabilitar al presidente Joe Biden de su mandato. De acuerdo al fiscal, el declive cognitivo del presidente Biden es algo que preocupa mucho a los estadounidenses. Del mismo modo, señaló que lo que se necesita es un presidente que esté mentalmente capacitado. La enmienda 25 fue diseñada para aclarar el orden de sucesión presidencial. Las primeras 3 secciones se ocupan de los casos en los que un presidente renuncia, muere o se enferma o inclusive se encuentra temporalmente incapacitado. La 4ª sección establece un proceso de varios pasos para que el vicepresidente y una mayoría de funcionarios a la cabeza de agencias del Poder Ejecutivo, quienes se conocen como el gabinete, declaren que el presidente está imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo. Los aliados demócratas del presidente Biden han puesto en marcha una defensa contra las controvertidas afirmaciones de un fiscal especial, según las cuales el presidente de 81 años no puede recordar sucesos importantes de su vida, y tratan de desestimar las acusaciones de la fiscalía de que Biden tiene una memoria demasiado débil.
4 policías resultaron heridos, 3 de ellos de bala en Washington, después de que una persona sospechosa de maltrato animal comenzó a dispararles. Según informaron las autoridades, el atacante seguía atrincherado dentro de una casa en el sureste de la ciudad horas después de haber disparado a los oficiales, dijo una vocera de la policía. Los oficiales habían acudido a la vivienda para hacer un arresto por maltrato animal, pero el sospechoso se negó a salir. Cuando los agentes trataron de meterse a la casa, la persona comenzó a disparar. Los 3 oficiales resultaron heridos de bala en la mano y el pie, dijo la jefe del Departamento de Policía Metropolitano, Pamela Smith. Nacional debía proteger a los migrantes que se encontraban en Nueva York. En cambio, muchos fueron abusados sexualmente, según una reciente demanda. Algunos agentes de la Guardia Nacional norteamericana, así como trabajadores humanitarios, contratados para cuidar a los inmigrantes que solicitan asilo en Nueva York, están siendo denunciados por explotación sexual. Una demanda federal reveló que los miembros de la Guardia Nacional están acusados de explotar sexualmente a niños y mujeres inmigrantes, agredir violentamente a un inmigrante en un refugio y maltratar a los recién llegados. La mayoría de los incidentes, según la denuncia, se registraron en refugios cerca del Aeropuerto Internacional de Buffalo, en Nueva York. La demanda expone varios episodios de agresión de la Guardia Nacional a inmigrantes. En un episodio, un agente de la Guardia Nacional llevó a una mujer inmigrante y a su hijo a una propiedad de alquiler, ubicada a más de 2 horas de distancia de refugio, donde le pidió que le hiciera favores sexuales, a cambio de ayudarla con sus procesos migratorios. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, habló sobre la demanda, asegurando que le dará la prioridad que amerita a esta acusación en contra de los agentes de la Guardia Nacional. A continuación, una pausa comercial y ya volvemos con más.